Argentina. Todos creen que la conocen. El tango, la carne, Buenos Aires, la Patagonia con nieve. Eso es lo que te venden. Eso es lo que aparece en cada algoritmo, en cada revista de viajes, en cada conversación de aeropuerto. Pero hay una Argentina que casi nadie muestra. Una Argentina que casi nadie visita. Una Argentina que cuando la ves por primera vez, tu cerebro tarda varios segundos en aceptar que eso es real y no una imagen generada por computadora. Hoy te voy a llevar a 7 lugares de este país que parecen sacados de otro planeta. 7 lugares que la mayoría de las personas, incluso los propios argentinos, no conocen. Y te lo advierto desde ahora, cuando llegues al último, vas a querer hacer las maletas. Pero antes de empezar, si llegaste hasta aquí, ya sé que eres del tipo de persona que busca algo diferente. Que no se conforma con el turismo de siempre. Así que si todavía no estás suscrito al canal, este es el momento. Suscríbete ahora, activa la campanita y deja tu like antes de terminar el video. No te cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido que no vas a encontrar en ningún otro lado. Listo. Ahora sí, vamos a Argentina. Y necesito que entiendas algo antes de ver el primer lugar. No estamos hablando de lugares bonitos. Estamos hablando de lugares que te hacen sentir pequeño. Lugares donde la naturaleza hizo algo tan extremo, tan perfecto, tan absurdo, que parece una trampa. Como si alguien hubiera diseñado esos paisajes específicamente para que los humanos no los creyeran. Y sin embargo, ahí están. Esperando. Casi sin turistas. Casi en silencio. El primer lugar se llama Laguna Socompa y está en la Puna Argentina, a más de 3.800 metros de altura. Imagina que estás parado en un lugar donde el aire es tan delgado que respirar duele un poco. El paisaje es rojo. El cielo es azul oscuro, casi violeta. Y frente a ti, dentro de una laguna que parece pintada a mano, hay unas estructuras que emergen del agua como pequeñas rocas vivas. Redondas. Silenciosas. Completamente quietas. Esas estructuras se llaman estromatolitos. Y son organismos vivos. Pero no cualquier organismo. Son literalmente los seres vivos más antiguos del planeta. Llevan en la Tierra más de 3.500 millones de años. Para que lo entiendas en escala real, cuando esos organismos empezaron a existir, ni siquiera había oxígeno en la atmósfera terrestre. Fueron ellos los que lo produjeron. Ellos crearon las condiciones para que todo lo demás pudiera existir. Para que los dinosaurios pudieran existir. Para que los árboles pudieran existir. Para que tú pudieras existir. Y ahí están. En la Puna Argentina. Creciendo a un ritmo tan lento que es prácticamente imperceptible. Sin moverse. Sin hacer ruido. Sobreviviendo a extinciones masivas, a cambios climáticos brutales, a miles de millones de años de historia. Cuando te paras frente a esa laguna y lo entiendes de verdad, algo cambia en tu interior. Porque ya no estás mirando una piedra rara en el agua. Estás mirando el origen de todo. Estás mirando el principio. Y ese principio sigue vivo, respirando, existiendo, ahí mismo, en Argentina. Pero eso es solo el primero. Porque lo que viene después tiene todavía menos explicación, y esta vez tiene que ver con árboles que dejaron de ser árboles hace 65 millones de años. El segundo lugar está en Chubut, en la Patagonia, en un sitio que se llama Bosque Petrificado de la Lepa. Mesetas infinitas, viento que corta los huesos, silencio que pesa. Y en medio de ese paisaje, de repente, aparecen troncos. Enormes. Tirados en el suelo o todavía de pie. Pero no son troncos de madera. Son troncos de piedra. Hace más de 65 millones de años, la Patagonia no era un desierto frío y ventoso. Era una selva tropical exuberante, húmeda, llena de vida. Esos árboles crecieron ahí, cayeron y quedaron sepultados bajo capas de ceniza volcánica. Y durante millones de años, el mineral reemplazó cada célula de madera. Lentamente. Sin prisa. Sin apuro. Hasta que el árbol dejó de ser árbol y se convirtió en roca. Hoy puedes caminar entre esos troncos. Puedes poner la mano encima y sentir el frío de la piedra, pero ver perfectamente los anillos de crecimiento, la textura de la corteza, las marcas de las ramas. Es madera. Pero pesa toneladas. Es árbol. Pero tiene millones de años. Es vida. Pero está completamente preservada en piedra para siempre. Hay troncos que miden más de 20 metros.
tirados ahí, en el viento patagónico, como si alguien los hubiera dejado caer hace un momento. Pero ese momento fue antes de que existieran los humanos. Antes de que existieran los mamíferos tal como los conocemos hoy. Caminas por ese bosque y el tiempo deja de tener sentido. Y justo cuando crees que ya viste lo más impresionante de Argentina, aparece el siguiente lugar. Y este tiene color. Un color que no deberías poder ver en la naturaleza. El tercer lugar está en La Rioja, a 300 metros sobre el nivel del mar, rodeado de volcanes y de un silencio tan profundo que te hace consciente de tu propio corazón. Y ahí, en medio de ese paisaje marciano, hay una laguna. Pero no es azul. No es verde. No es transparente. Es rosa. Un rosa intenso, casi fluorescente, que contrasta de manera brutal con el blanco de la sal, el gris de las rocas volcánicas y el azul profundo del cielo de altura. Se llama Laguna Brava. Y no es edición fotográfica. No es un filtro. No es un truco. Es el color real del agua, producido por microorganismos que viven en condiciones extremas de salinidad y temperatura, condiciones en las que prácticamente ningún otro ser vivo podría sobrevivir. Pero lo que nadie te cuenta de la Laguna Brava es lo que pasa cuando llega la tarde. Los flamencos. Cientos de flamencos andinos que viven ahí, que se alimentan de esos mismos microorganismos que tiñen el agua de rosa, y que cuando vuelan en grupo sobre esa laguna, crean una imagen que tu cerebro directamente rechaza como imposible. Demasiado perfecto. Demasiado simétrico. Demasiado de película. Y mientras ves todo eso, estás a más de 4000 metros de altura. El aire escasea. El sol quema aunque haga frío. Y tienes la sensación extraña, casi perturbadora, de estar en otro planeta. La Laguna Brava recibe muy pocos visitantes al año. No porque sea difícil de amar, sino porque es difícil de llegar. Y quizás eso sea exactamente lo que la protege. Lo que la mantiene así de perfecta. Lo que hace que cuando la ves, sientas que descubriste algo que el mundo todavía no merece conocer del todo. Pero lo que viene a continuación no tiene color extraordinario. Tiene movimiento. Y eso lo hace todavía más extraño porque el suelo, literalmente, se mueve bajo tus pies. El cuarto lugar está en Corrientes, en el noreste de Argentina, y se llama Esteros de Liberá. Calor húmedo, vegetación densa, sonidos de animales que no reconoces. Y de repente, el guía te dice algo que no terminas de entender. Te dice que tengas cuidado al caminar. Que el suelo se mueve. Y tienes razón en no entenderlo, porque eso no debería ser posible. Los esteros de Liberá son uno de los humedales más grandes del mundo. Más de 1,5 millones de hectáreas de agua, vegetación flotante y vida salvaje. Pero la parte que nadie menciona es que gran parte de ese territorio está formado por islas flotantes. Islas que no están ancladas al fondo. Islas que se mueven con el viento y la corriente. Islas donde hay árboles, animales y vegetación, pero que si empujas con fuerza, se desplazan. El suelo literalmente se mueve bajo tus pies. Caminas y sientes que la tierra respira. Que cede un poco con cada paso. Como si estuvieras caminando sobre algo vivo. Porque en cierta forma, lo estás. Y encima de ese suelo que respira, hay una biodiversidad que no tiene comparación. Carpinchos que te miran sin miedo desde la orilla. Caimanes que toman sol a 2 metros de tu bote. Ciervos de los pantanos. Anacondas. Zorros. Águilas pescadoras. Más de 350 especies de aves. Todo conviviendo en ese ecosistema flotante que existe con sus propias reglas, en su propio tiempo, completamente ajeno a todo lo que pasa afuera. Hay algo profundamente perturbador y al mismo tiempo profundamente hermoso en caminar por un lugar donde el suelo no es sólido. Donde lo que creías fijo resulta que está en movimiento permanente. Los esteros de Liberá te enseñan algo que es difícil de verbalizar pero que se siente muy claramente cuando estás ahí, que la estabilidad es una ilusión. Que lo que parece sólido puede estar flotando. Y que a veces, lo más vivo es exactamente lo que parece más inestable. Pero si crees que un suelo que se mueve ya es suficiente para perder la noción de la realidad, espera a subir al siguiente lugar. Porque ahí, la realidad no se mueve. La realidad directamente desaparece. El quinto lugar empieza en Salta, una de las ciudades más coloniales y elegantes de Argentina, y desde ahí sale un tren. Un tren que sale temprano en la mañana, que atraviesa valles, quebradas, puentes, túneles, y que sube. Sube y sigue subiendo. Hasta los 4
220 metros sobre el nivel del mar. El nombre no es poético ni metafórico. Es literal. El tren pasa por las nubes. Se llama el tren a las nubes y hay un momento específico del viaje, cuando el tren cruza el viaducto La Polvorilla, un puente de hierro de más de 60 metros de altura construido sobre un abismo, donde si miras por la ventana no ves tierra. No ves el suelo. No ves el valle. Ves nubes. Ves el cielo desde adentro. Y el tren sigue avanzando sobre ese puente como si fuera la cosa más normal del mundo. Algunos pasajeros en ese momento cierran los ojos. Otros se aferran al asiento. Otros sacan el teléfono y después se dan cuenta de que ninguna foto va a capturar lo que están sintiendo. Porque lo que están sintiendo no es solo visual. Es físico. Es el frío que de repente entra por las ventanas. Es la presión en los oídos. Es la sensación de que el suelo desapareció y el mundo quedó abajo, muy abajo, y tú sigues moviéndote hacia adelante sobre un puente de hierro en medio del cielo. Pero hay algo que poca gente sabe sobre ese tren. Para muchos de los habitantes de los pueblos que atraviesan la Puna, ese tren no es una atracción turística. Es el único vínculo que los conecta con el resto del país. Tú mirando por la ventana con la boca abierta, sintiéndote en el límite del mundo. Y alguien a tu lado mirando por la misma ventana pensando en lo que tiene que comprar cuando baje al pueblo. El mismo paisaje. Dos realidades completamente distintas. Y eso, en cierta forma, es lo más argentino de todo esto. Y si el tren te hace sentir que estás en el límite del cielo, lo que viene después te hace sentir que estás en el límite del tiempo mismo. El sexto lugar está en la Patagonia más profunda, en un lugar donde el mapa empieza a quedarse sin nombres porque la mayoría de lo que hay ahí todavía no tiene uno. Y en ese sur sin nombres, existe el campo de hielo patagónico. El tercer reservorio de agua dulce más grande del mundo, después de la Antártida y Groenlandia. Miles de kilómetros cuadrados de glaciares en movimiento permanente, de montañas cubiertas de hielo, de ríos de hielo que avanzan lentamente hacia los lagos y el mar, rompiéndose en pedazos enormes que caen al agua con un sonido que parece un trueno y que te sacude el pecho aunque estés lejos. El glaciar Perito Moreno es el más famoso de todos. Y merece ser. Es uno de los pocos glaciares del mundo que todavía está en equilibrio, que no retrocede, que avanza. Un muro de hielo de más de 70 metros de altura sobre el nivel del lago y otros 170 metros más debajo de la superficie. Una pared azul y blanca que cruje, que gime, que de repente suelta un bloque del tamaño de un edificio que cae al agua y genera una ola que te empuja hacia atrás aunque estés a 200 metros de distancia. Pero lo que nadie menciona es lo que pasa cuando ese glaciar avanza demasiado. Avanza tanto que llega a tocar la otra orilla del lago y lo divide en dos. Y entonces el agua del lado que quedó cerrado empieza a acumularse, a subir, hasta que la presión rompe el hielo desde abajo. Y el glaciar se abre en un estruendo que se escucha a kilómetros. Ese ciclo se repite cada cierto tiempo. A veces cada 2 años. A veces cada 10. Nadie sabe exactamente cuándo. Nadie puede predecirlo. Y hay personas que viajan especialmente para estar ahí cuando ocurre, que esperan días enteros, que instalan carpas, que no se van porque no quieren perdérselo. Un glaciar que avanza cuando todos los demás retroceden. Que se abre solo cuando está listo, sin avisar, sin pedir permiso. Hay algo que se siente casi personal en ese glaciar. Algo que se parece demasiado a un carácter. Pero si el hielo te parece el límite de lo que Argentina puede ofrecerte, el séptimo y último lugar no tiene hielo. No tiene color extraño. No tiene suelo que se mueve ni tren que vuela. Tiene algo más antiguo que todo eso. Tiene manos. Y esas manos llevan 9000 años esperando que alguien las vea. El séptimo lugar está en Santa Cruz, en la Patagonia más profunda, en un cañón de roca roja que se abre en medio de la estepa como una herida en la tierra. El río Pinturas corre abajo. El viento mueve el pasto. Y en la pared de esa cueva hay algo que lleva ahí 9000 años. Manos. Cientos de manos pintadas en la roca. Manos en negativo, creadas soplando pigmento alrededor de la mano apoyada contra la piedra, de manera que la silueta queda perfectamente definida. Rojas, negras, blancas, ocres. Grandes y pequeñas. Algunas claramente de adultos. Otras, inconfundiblemente, de niños. 9000 años. Para que lo entiendas en escala real, cuando esas manos fueron pintadas, todavía faltaban 5000 años para que comenzara la construcción de las pirámides de Egipto. Esas personas no tenían escritura.
No tenían ciudades. No tenían rueda. Pero tenían algo que nosotros seguimos teniendo exactamente igual. La necesidad de dejar una marca. De decir, yo estuve aquí. Yo existí. Esta mano es mía. Y lo lograron. 9000 años después, esas manos siguen ahí. Perfectamente conservadas. Esperándote. Pero hay una pregunta que los investigadores llevan décadas intentando responder y que todavía no tiene una respuesta definitiva. Cuando analizas las manos pintadas en esa cueva, la gran mayoría, más del 80%, son manos izquierdas. No derechas. Izquierdas. La teoría más aceptada es que las personas sostenían el tubo de hueso con la mano derecha para soplar el pigmento y apoyaban la mano izquierda contra la pared como plantilla. Pero hay investigadores que no están del todo convencidos. Que creen que había algo más en esa elección. Que quizás la mano izquierda tenía algún significado simbólico específico para esas comunidades. Nadie lo sabe con certeza. Y esa incertidumbre, ese misterio que tiene 9000 años, es exactamente lo que hace que ese lugar sea diferente a cualquier otro en el mundo. Porque cuando te paras frente a esa pared y ves esas manos, algo muy extraño ocurre. Buscas, casi sin querer, una mano que sea de tu tamaño. Una que puedas imaginar que es tuya. Y cuando la encuentras, tienes el impulso instintivo de levantar tu propia mano y superponerla. De hacer contacto a través de 9000 años de silencio. Y en ese momento, sin que nadie te lo explique, entiendes algo que ningún libro de historia puede enseñarte. Que esas personas no eran primitivas. No eran simples. No eran menos que nosotros. Eran exactamente como nosotros. Tenían manos como las nuestras. Tenían la misma necesidad de ser vistos, de ser recordados, de dejar algo que durara más que ellos. Lo lograron. Por 9000 años. La pregunta que deberías hacerte ahora mismo es, ¿qué vas a dejar tú? Eso es Argentina. No la Argentina de los folletos. No la Argentina de las postales con el obelisco y los glaciares genéricos. La Argentina que tiene organismos de 500 millones de años viviendo en una laguna de altura. La que tiene árboles convertidos en piedra hace 65 millones de años. La que tiene lagunas rosas con flamencos a 300 metros. La que tiene suelo que se mueve, tren que atraviesa nubes, hielo que rompe sus propias reglas, y en el fondo de todo, en una cueva en la Patagonia, cientos de manos que llevan 9000 años diciendo lo mismo, que este lugar es extraordinario. Que vale la pena estar aquí. Que vale la pena ver. No esperes a que alguien más te lo cuente. Hay una Argentina que no aparece en los algoritmos, que no tiene hashtag popular, que no está en la lista de nadie. Y esa Argentina está esperando. En silencio. Con la paciencia de quien lleva millones de años en el mismo lugar. Si este video te llegó, si te movió algo, si te hizo querer subir a un avión o simplemente ver el mundo de otra manera, deja tu like ahora. Es la forma más simple de decirme que esto valió la pena. Y si todavía no estás suscrito, este es el momento. Porque hay más lugares así. Lugares que el turismo masivo todavía no descubrió. Lugares que merecen ser contados. Y los voy a seguir trayendo, uno por uno, para los que saben apreciarlos. Nos vemos en el próximo.